Hola amigos, bienvenidos a esta otra conferencia sobre las problemáticas del Medio Oriente, de la historia medio oriental. En el caso concreto de hoy nos vamos a referir a una serie de procesos políticos que han sido muy importantes en la historia regional de las últimas décadas, justamente en el cambio del siglo XX al siglo XXI. Y por eso pasamos entonces ya a anunciar que el título será la Revolución Islámica Iraní, el proceso afgano y en general el auge y variedad de los movimientos islamistas. Y con eso estamos haciendo hincapié en esa corriente política del retorno al Islam, del llamado Islam político, que ha caracterizado todo lo que sigue a la crisis del nacionalismo en toda esta área. Yo creo que hemos dado muestras aquí históricas de la forma en que Occidente ha alterado la historia regional en todos los planos. En su incidencia, por ejemplo, en la delimitación de las fronteras, ahí tenemos un rasgo que perdura hasta nuestros días, porque la frontera genera determinadas situaciones de identidad por encima de toda otra serie de elementos de variedad dentro de cada uno de estos conjuntos. Pero incluso yo creo que debemos destacar cómo al interior de esas fronteras ha habido procesos políticos que han sido profundamente alterados por la incidencia occidental y concretamente la incidencia norteamericana, la incidencia británica, francesa. Yo creo que ya sabemos de qué estamos hablando porque nos hemos contestado qué pasó en el Medio Oriente en clases anteriores con respecto a esta propia problemática. De lo que se trata, por lo tanto, es de que recordemos que de la década del 70 para acá tenemos dos procesos que han sido justamente en buena medida producto de la evolución interna en función también de respuesta a irrupciones violentas de Occidente. Y quiero en ese sentido hablar del caso de Afganistán, por ejemplo, del hecho de que en la década del 20 este país pudo llegar a hacer grandes transformaciones y sin embargo todo esto fue frustrado por la intervención británica, o sea, por las manipulaciones británicas contra el gobierno de Ahmadullah. Y al mismo tiempo estaríamos hablando también de todo lo que ocurrió después. En el año 1978 va a triunfar aquí un proceso revolucionario ayudado por la Unión Soviética y que sin embargo hubiera podido cambiar muchas cosas en este país. Pero lo que se manejó contra él por la cruzada anticomunista e islamista de aquellos años fue tan poderoso que a la larga retrotrajo al país a unas condiciones que constituyen o constituyeron toda esa experiencia talibán que parecía terminada después de la incursión norteamericana y que por alguna razón ha revivido. ¿Por qué ha revivido? Porque, bueno, evidentemente las causas que generaron ese proceso permanecen latentes, no se han solucionado los grandes problemas de ese país. Y en el caso iraní ocurre otro tanto, un país en que las potencias europeas han, si bien no lo dominaron, influyeron notablemente en su política y sí, va a haber un momento en que directamente la relación con Inglaterra, con el petróleo y la incursión norteamericana determinarán una alteración de la política iraní en el caso de la crisis de Mossadegh y de la nacionalización del petróleo. Lo que ha venido después, si a Occidente no le gusta, debe reconocer que ha sido producto precisamente de su incidencia en las actividades políticas del área a tal punto que han cambiado la historia de estos dos conjuntos. Para hablarnos entonces de la Revolución Islámica iraní, tenemos la posibilidad de contar con la colaboración de una investigadora del Centro de Estudios de África y Medio Oriente de nuestro país. La investigadora se llama Julianela Pérez García y paso entonces a invitarla a que nos brinde su panorámica sobre Irán y en concreto la Revolución Islámica iraní. Sí, muchas gracias, profesor, por la invitación a estar en este espacio compartiendo aquí con usted y con nuestra teleaudiencia.
precisamente el proceso revolucionario islámico, es decir, la revolución islámica iraní, es uno de los fenómenos más importantes del Medio Oriente y sin duda un proceso que sus resultados han confluido una serie de factores, tanto en el ámbito económico, político y social al interior de Irán. Si bien no es descartable la presencia de los intereses británicos y los intereses también después norteamericanos, posteriormente en la década del 50, sin duda la situación interna iraní ha devenido en un proceso de revolución que ha triunfado en la década del 70, producto de una confluencia o la acumulación de toda una serie de factores negativos que se han ido acrecentando paulatinamente en las décadas desde principalmente 1926, año en que llega al poder la dinastía Pahlavi y es coronado un nuevo monarca, Reza Khan, como su primer mandatario. A partir de este momento comienza un cambio hacia el interior de Irán. La dinastía Pahlavi comienza a concentrarse en la búsqueda de un crecimiento económico, es decir, de un desarrollo económico sumamente acelerado que impulsara a la nación iraní hacia el mercado mundial, hacia el mercado capitalista de este nuevo siglo. En este sentido, todas las medidas que empieza a instaurar la dinastía, es decir, el gobierno de Reza Khan, van en la dirección de acelerar la producción petrolera, incrementar la producción industrial de extracción de otros minerales que posee el suelo, es decir, el territorio iraní, de profundizar en las relaciones comerciales, vínculos comerciales del país con las potencias que habían estado ya haciendo su presencia histórica en la región como Gran Bretaña, y empieza a dejar a un lado una serie de medidas sociales que es lo que más empieza a pesar negativamente en su proyecto político-económico. En este sentido comienza un enfrentamiento casi directo con la clerecía religiosa iraní. Es decir, el factor islámico en Irán es un factor determinante desde hace siglos. Es el único país que ha tenido un gobierno islámico chiita varias veces en su poder desde la dinastía Safaví, y es parte del factor nacional de la conformación de la nación, es decir, de la nación iránica en este sentido. Bueno, Reza Khan, en su proceso de aceleración económica, de desarrollo económico, de crecimiento industrial, empieza a dejar estos elementos tradicionales e históricos un poco de lado y comienza a fomentar más una política hacia la occidentalización, es decir, una modernización acelerada que muchas veces se entendió como aproximación hacia ese occidente tan pujante económicamente y tan desarrollado industrialmente. Esta política lo lleva hacia un enfrentamiento con la clerecía religiosa asentada en ciudades religiosas, en centros religiosos tan importantes como Qom, como Tabriz, y sino un enfrentamiento también directo con personas directas, es decir, con ulemas, que es la élite, es decir, las personas de la élite religiosa con ulemas claves dentro de la formación religiosa de la nación iraní. Sus políticas, por supuesto, se ven muy amenazadas en la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno iraní toma, no estamos aquí para calificar, pero bueno, toma quizás la desafortunada decisión de aliarse al conjunto conformado por Alemania, Japón e Italia, y sufre en alguna medida la influencia o la repartición de sus territorios entre la Unión Soviética y Gran Bretaña. Es decir, en este sentido de tratar de apoyar o soportar al hermano soviético que estaba luchando contra el fascismo, el fenómeno fascista en Europa, Gran Bretaña hace una división de los territorios iraníes en dos principales esferas de influencia para poder ayudar económicamente a la nación soviética. Esta situación política también dificulta un poco la gobernabilidad política de la nación iránica, y el monarca Reza Khan se ve obligado a abdicar en nombre de su hijo Mohammad Reza en 1941. Esta situación de inestabilidad política, de presencias de dos áreas diferentes de influencia hacia el norte y el sur del país, socava mucho en el marco económico y social del país. Es decir, también las consecuencias de la guerra se hacen sentir mucho en la población. Hay unas grandes epidemias, hambrunas, toda esta situación un poco crítica, socialmente y políticamente inestable, afecta sin dudas la unidad de la nación,
y empiezan a suceder como respuesta social a este proceso crítico una serie de movimientos nacionalistas, de movimientos democráticos, de movimientos populares que persiguen buscar una justicia social un poco más ambicionada a nivel de la población. En este sentido, es decir, en estas décadas, en el año 43, por ejemplo, se funda el Partido Comunista Tudeh, es decir, popular en farsi, y partido que fue, por supuesto, desde los comienzos muy apoyado por los soviéticos, por la presencia soviética en Irán. También tiene un importante accionar político, el Frente Nacional, que aglutinaba a los sectores más radicales, de pensamiento más radical de la burguesía, todos aglutinados alrededor de la figura de Mohammad Mossadegh, un líder político iraní de relevancia indiscutible que después en la década del 50 llevaría a cabo uno de los procesos de nacionalización más importantes de la historia del Medio Oriente. Y surgen también movimientos que apoyan el nacionalismo de los diferentes grupos étnicos en Irán, por ejemplo en las provincias de Azerbaiyán, en la provincia del Kurdistán. Asciende de manera general todo un movimiento que responde a este descontento social, producto de la inestabilidad política, de la inseguridad que existía de manera general, de la presencia extranjera en el país. Y el punto más culminante en importancia de este ascenso del nacionalismo en Irán está dado en el año 1951, cuando a comienzos de año Mossadegh es nombrado como primer ministro de la nación. Este es un punto realmente de ruptura de todo lo que había existido antes en Irán. Mossadegh implanta toda una serie de medidas, de reformas hacia la nación que nunca habían tenido precedente. Su primera ley es en favor de nacionalizar la industria petrolera iraní, el principal sector de ingresos económicos de la nación. Hasta ese momento la compañía que explotaba, que tenía los beneficios para la explotación de este recurso natural, estaban en la compañía de petróleo anglo-iránica, que desde comienzos de siglo estaba explotando fastuosamente este sector energético sin retribuir económicamente al gobierno de Pahlavi. Y a partir del 51 queda nacionalizada y nombrada bajo Compañía de Petróleo Nacional Iránica. El gobierno británico, por supuesto, tuvo una reacción totalmente hostil contra esta política de nacionalización. Buscó todos los mecanismos posibles para boicotear la exportación de petróleo desde el gobierno nacional. Es decir, fomentó el bloqueo económico hacia la nación persa, buscando precisamente desestabilizar la parte, es decir, el sector económico, con vistas a destruir lo más fácilmente posible quizás el gobierno de Mossadegh. Sin embargo, sus proyectos de reformas no se quedan en este punto del sector petrolero, sino que avanzan un poco más y llegan hasta otro campo que en Irán es muy delicado, que es el sector de la agricultura. Hasta este momento todas las propiedades estaban concentradas en las manos de la monarquía y de los grandes oligarcas vinculados a la familia dinástica. Mossadegh instaura que el 20% de los beneficios de la agricultura fueran a manos de los campesinos y así poder un poco retribuir a este sector social iraní que realmente tiene una importancia indiscutible. Por supuesto que estas medidas también condujeron a una interpretación diferente del proceso de reformas. No todo el mundo estaba de acuerdo, ya no solo en lo externo, sino también en lo interno. El sector burgués, algunos puntos de la clerecía religiosa que tenían grandes extensiones de tierra se sintieron afectadas por este proceso tan abrupto de reformas y tan radical en cuanto a las posiciones. Y así, hacia el plano interno también comenzaron a surgir puntos discordantes con este nacionalismo que se estaba llevando desde el gobierno. El proceso de reformas, es decir, los años que duró el ministerio de Mossadegh realmente culminan con un dramático fin cuando Inglaterra busca el apoyo de Estados Unidos y el apoyo especialmente de la CIA, que estaba muy interesado en que este proceso de expansión, es decir, en que este proceso del nacionalismo no se extendiera hacia otros países del Medio Oriente. Es decir, estos tres actores juntos más los elementos que habían ya descendido hacia el interior de Irán convergen en un golpe de Estado que pone punto final a la revolución, es decir, al intento de revolución, de reforma, más bien
que había empezado Mossadegh 2 años antes. En el 53 vuelve entonces la dinastía Pahlavi al poder, el Shah, que había tenido que exiliarse en esos momentos, regresa nuevamente a Irán, vuelve a instaurarse una política muy recia de persecución y de violencia contra la población y todos aquellos factores populares que habían apoyado el gobierno en las reformas de Mossadegh, y el sector petrolero nuevamente vuelve a ser saqueado por los intereses foráneos. Pero a partir de este año, ya no solo por las compañías, es decir, por la compañía británica esta que había tenido todos los beneficios y todos los privilegios para la explotación de petróleo iraní, sino que el sector energético, la explotación de este sector energético se diversifica hacia diferentes compañías, y de ellas muchas compañías norteamericanas comienzan a tener intereses económicos dentro del territorio iraní y empiezan a explotar y exportar este petróleo iraní. Desde este momento comienza una presencia directa, de facto, de Estados Unidos en Irán. Es una presencia directa en lo político y también en lo económico, vinculada principalmente al sector energético. Los años 60 y los años 70, luego de este gran proceso de reformas que terminó abruptamente, ven también el auge de diferentes fenómenos políticos, económicos y sociales. La monarquía Pahlavi, la dinastía Pahlavi, se vuelve mucho más violenta con respecto a la población y mucho más severa en la toma de decisiones y aplicación de sus medidas. A partir del año 60 surge la SAVAK, que es el principal órgano de seguridad e información en Irán, y comienza toda una política de persecución hacia los elementos reformadores, progresistas, comunistas, y vinculados a cualquier tipo de proceso de democratización y de mayor posibilidad o búsqueda de una mayor posibilidad de representación popular en las decisiones gubernamentales. A este mismo tiempo comienza también es decir, se ve un ingreso mucho mayor, una remuneración mucho mayor económica en cuanto a las exportaciones de petróleo. La década del 70, con el boom del aumento de los precios del petróleo, por supuesto, beneficia muchísimo al mercado iraní, pero negativamente los beneficios de este sector no se distribuyen equitativamente hacia toda la sociedad, sino que muchos la mayoría concretamente va a parar a manos de la parasitaria élite dinástica que minaba todo el sector estatal del gobierno. Así las clases sociales, las clases bajas de la sociedad no se ven representadas ni retribuidas por su trabajo, y comienza a gestarse todo un sentimiento de malestar social, de descontento social, que empieza a minar toda esta sociedad. Paralelamente, Mohammad Reza comienza a instaurar toda una serie de medidas en favor de desislamizar mucho más la sociedad iraní. Es decir, las medidas contra las tradiciones islámicas, la prohibición de hacer algunos ritos o rituales religiosos en público, la obligación a no usar ropas religiosas para aquellas personas que no estuvieran vinculadas a la clerecía religiosa, incluso la obligación para las mujeres de no usar velo en las calles. Todas estas medidas que iban en contra de la tradición islámica comienzan también a socavar en la formación nacional de la nación persa. Y por supuesto comienza a surgir todo un movimiento de descontento social, de desagravio de las clases bajas iraníes, de las clases, es decir, obreras, del campesinado iraní, que se empieza a ver refugiado en la labor de los ulemas religiosos en los principales centros de religión del país que ya mencionábamos al comienzo de la intervención. En estos años, a partir del año 63, sobre todo, comienza la labor del ayatollah Jomeini, que es el principal ideólogo de la revolución islámica iraní, como una vuelta a la verdadera justicia social, a los verdaderos preceptos del Islam, a las verdaderas palabras del profeta. Es decir, toda esta vuelta es lo que realmente puede constituir una verdadera nación islámica y no realmente dejarse seguir saqueando por un poder que ha sido traidor hacia todos los preceptos del Islam a partir del mismo momento en que enfrenta la tradición religiosa. La labor ideológica del imán Jomeini en los años 60 comienza a reclutar a todas aquellas personas que se sienten inconformes con las decisiones, con la política seguida por el Shah, que son reprimidas por su principal cuerpo de seguridad, que era la SAVAK,
y empiezan a ocurrir enfrentamientos, severos enfrentamientos entre el gobierno central y estos principales centros de formación religiosa, de educación religiosa, las madrazas, en las mezquitas. Comienza a haber un enfrentamiento entre el gobierno y la sociedad civil, es decir, el país, la nación, la población. Las medidas de la dinastía, de la monarquía, cada vez son mucho más lejanas a las verdaderas necesidades y a los verdaderos intereses de esta población iraní que está sufriendo una grave situación económica. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, en el año 63, cuando Reza Khan instaura o inicia una política de revolución blanca, es decir, una revolución que viene desde arriba supuestamente a reformar toda esta sociedad y alejarla de estas formaciones precapitalistas, por llamarlo de algún modo, que venían caracterizando a la economía iraní. Reza Khan inicia una serie de reformas agrarias que supuestamente entregarían la tierra mucho más parcelada hacia el campesinado, intentando profundizar un poco más en la formación de la propiedad privada para desarrollar la economía del país. También comienza a otorgar privilegios a compañías extranjeras para la inversión en todos los sectores posibles de la industria iraní, no solo ya en el petróleo, sino también en la metalurgia, en la industria alimentaria, en la agricultura. Es decir, comienza la penetración de toda una serie de elementos externos en función de acelerar el proceso económico, pero deja a un lado toda esta parte social e incluso el entendimiento del fenómeno social que se estaba dando hacia el interior del país. Khomeini se aprovecha de la coyuntura, de esta situación, de la coyuntura que le da esta revolución blanca para denunciar todo este proceso como una gran mentira, como una gran falsa, que realmente lo que sería a alejar mucho más la verdadera justicia social que pudiera instaurar el Islam en un gobierno que fuera verdaderamente velador de los preceptos islámicos y religiosos, como lo demandaba la tradición histórica de la nación iraní. La década de finales, es decir, los años finales de los 70, a partir del año 77 hasta enero del 79, vienen con un ascenso creciente y radical de huelgas a nivel social, de manifestaciones populares. Incluso una de las huelgas más importantes del país fue en el sector propiamente petrolero, que provocó la paralización general de todo el país por unos cuantos días, y todo este movimiento que estaba avalado por un fondo económico, social y político en una severa crisis, se desemboca ya finalmente con la huida de Reza Khan el 15 de enero de 1979 hacia el exilio. 15 días después, prácticamente el 31 de enero, entra Khomeini a Irán, quien había sido exiliado desde el año 63 hacia Irak y luego tiene que irse para París, y utiliza el exilio como una fuente de basamento ideológico, de preparación política e ideológica sobre la revolución que se empezaría a gestar en Irán, y desde el exterior comienza a fomentar toda esta revolución enviando casetes con discursos grabados sobre la importancia realmente de sanear toda esta sociedad, de volver a las raíces del Islam, de luchar contra la dinastía de Reza Khan. Bueno, el regreso del imam Khomeini el 31 de enero de 1979 es realmente el punto casi que más glorioso de la revolución días antes de su triunfo, y es que llegaba al país el verdadero ideólogo de todo el proceso revolucionario, el verdadero gestor de todo el proceso revolucionario desde el exilio. Su recibimiento realmente fue masivo en todas las calles de Teherán, en el aeropuerto, en todos lados por donde él pasaba. La respuesta popular hacia su presencia en la nación realmente fue masiva debido a su gran, al gran ideario que él estaba ya propagando desde la década de los 60. Y esta llegada ya, es decir, la llegada del verdadero líder de la revolución al país, realmente lo que hizo fue organizar mucho más el proceso revolucionario en los 10 días de iluminación, como lo llaman las fuentes iraníes, hasta el 10 de enero, hasta el 10 de febrero de 1979, en que triunfa verdaderamente la revolución islámica luego de tomar posesión de las instituciones gubernamentales y de los cuarteles del país. Comenzaría el 10 de febrero la revolución, la única revolución chií
que ha tenido hasta este momento el Medio Oriente, comenzaría a gobernar el primer gobierno de profesión chiita, de origen verdaderamente islámico en el Medio Oriente. A partir de este momento, el significado regional que tuvo este suceso, por supuesto que ha sido indiscutible hasta hoy como principal guía espiritual de todos los procesos islamistas de la región, además de que rompió con la presencia norteamericana que existía hasta ese momento. Es decir, Irán había sido por todo el siglo el principal aliado estratégico de Estados Unidos en la región. A partir de febrero de 79 esta situación cambió diametralmente y la política norteamericana se quedó sin su principal aliado en la región, solamente con Israel. En este sentido, Irán es un paradigma del tercer mundo en la lucha antiimperialista a partir de 79, cuando incluso forma parte del movimiento de países no alineados, comienza a adoptar toda una serie de medidas políticas, jurídicas y económicas que avalan todo su proceso, incluso la posterior desarrollo histórico de la revolución, enfrentando la invasión iraquí, enfrentando también las agresiones norteamericanas en el plano diplomático o en el plano político, han venido a reforzar toda la importancia que ha tenido esta revolución y todos los programas políticos, económicos y sociales que ha venido desarrollando. Hasta aquí dejo mi intervención, mi aproximación sobre la revolución islámica en Irán, un hecho que sin duda ha sido importantísimo para la historia del país. Mi agradecimiento a Julianela Pérez García por esta abarcadora panorámica de los momentos esenciales, no solo de la revolución iraní, sino de toda esa parte que constituye los antecedentes de un proceso que indiscutiblemente ha marcado la historia regional. El mundo medio oriental sigue sufriendo las influencias, sigue recibiendo la importancia de distintas formas, de distintas maneras de todo este proceso en este estado tan antiguo. Irán es una de las naciones que cuenta con una historia más continuada y que comparte con el siguiente escenario que vamos a manejar acá, que es Afganistán, el carácter de ser dos países multinacionales. Es decir, el caso de iraní tiene un componente fundamental persa, pero recordemos que hemos hablado aquí de la importancia de los azeris, de los azerbaiyanos, de la zona norte, pero también de los kurdos, de los beluches, de los turcomanos, de toda otra serie de pueblos que también se integran en esta nación multiétnica, en este estado multiétnico, o sea, de diferentes etnias y nacionalidades. En el caso siguiente sería Afganistán, un país que, si nos fijamos, antes de la década del 70 prácticamente se escapaba de los atlas. Usted toma un atlas de esa época, Irán y Afganistán era un país que o quedaba en el margen o sencillamente no aparecía. ¿Por qué? Porque realmente no estaban ocurriendo grandes procesos en este país, que por otra parte venía a ser una especie de división entre lo que es propiamente Asia y la región medio oriental. Todo eso cambió con los acontecimientos de finales de la década del 70. Pero antes de llegar a ellos vamos a hacer un pequeño bosquejo de elementos que ustedes pueden consultar en la primera parte del tabloide, pero que también están en las clases correspondientes. Este país montaña, este gran conjunto de montañas que constituye el Hindu Kush, desde muy antiguo está haciendo historia, recordemos, rodeado en buena medida por llanuras y por desiertos, desde el Karakorum hasta el Dachi Margo, en el caso del sur, o Registán, y con grandes valles interiores, un país que está más del 50% por encima de los 2.000 metros, un país de montañas, y eso tiene mucho que ver con la variedad de la población y con las características de la población. Es un trabajo que no es muy consultado, no es muy referido. En 1858, Engels hablaba precisamente de esa situación, o sea que aquí los montañeses eran poco receptores de la regularidad, de las disposiciones, y tendían a la independencia.
y ese elemento se mantiene hasta nuestros días y nos explica esa resistencia que tienen los afganos para aceptar cualquier soberanía que no sea la propia. Y cuando digo la propia, muchas veces no tiene que ver ni con el gobierno de Kabul, tiene que ver con la propia local, con la del grupo étnico, con la del conjunto del que se forma parte. Y es verdad que la historia es muy antigua, tendríamos que remontarnos a la época de los aqueménidas y del surgimiento de Bactriana, esa zona sobre la cual va a incidir Alejandro Magno, y toda otra serie de momentos posteriores. Hablamos aquí en una de las primeras clases de la cultura helenística que va a surgir acá. Y habría que decir que Afganistán es un país que, como le sucede a veces también a las personas, en su historia ha sufrido una serie de momentos de inflexión, es decir, podía haber ido por una ruta y ha tomado por otra. Y ese, el caso del helenismo es uno de los elementos en este sentido, ¿no? Ahí surgió entonces la cultura búdica, de representaciones físicas, y la historia posterior tiene otros muchos ejemplos. Pero como no tenemos tiempo, vamos a centrarnos en el advenimiento del Islam. El Islam aquí se va a convertir también en otro de esos rasgos que llegan para quedarse. Y lo tendremos desde el siglo VIII incidiendo cada vez más. Sin embargo, el proceso de islamización del país vino a terminar en el siglo, a finales del siglo XIX, porque todavía quedaban una serie de poblaciones en la zona más al oriente del país, en la zona del Kafiristán, que era como le llamaban, los kafir, los infieles, que pasó luego a ser conocido como el Nuristán, el país de la luz, precisamente por esta nueva aceptación del Islam. El Afganistán que nos interesa aparece entonces a partir del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque hasta ese momento aquí se ha estado sufriendo tres grandes influencias. Por una parte, todo lo que ocurre en relación con los persas. En la región al oeste de Afganistán, bueno, los persas inciden aquí, hay numerosos pueblos en el área que comparten lengua y comparten cultura con los persas, incluso en las ciudades se habla el dari persa, que es una variante, y esa va a ser una de las influencias. La otra influencia va a ser hacia el otro costado, cuando pasamos las cordilleras y entramos por el paso de Khyber hasta Peshawar, ahí está Pakistán, y el Valle del Indo, y el Valle del Indo va a tener también entonces otro centro de atracción en relación a esto. Y por el norte, donde terminan las montañas, ahí empieza la gran llanura, las estepas y los desiertos de la zona donde los uzbecos van a ser predominantes. Esas tres influencias entonces eran muy importantes hasta que en el siglo XVIII, insisto, aparecen un pueblo que se va a ir destacando por encima del conjunto, que son los pashtunes, y de estos pashtunes vendrá con Kandahar al principio como capital el surgimiento de los afganos. Afganistán, o país de los afganos, era la denominación que le daban los persas justamente a los pashtunes. Y ese poder que en su momento va incluso a incidir sobre, hacia 1722, sobre Irán, ahora aparece ya en una etapa más adelantada del siglo, Ahmed Shah Durrani, y el Shah Durrani va a establecer una dinastía aquí que dura hasta la década del 30 del 19 y que es la primera manifestación de un poder que tiene que ver, insisto, sobre todo con esa etnia de los pashtunes que está hacia lo que hoy sería la frontera de Kabul hacia abajo hasta la frontera con el actual Pakistán. Y entonces se van a imponer a toda una serie de pueblos. De Kabul hacia el norte estarán los tayikos, pueblo también de cultura indoaria. Hacia el sur, más al sur que ellos, están los beluches, que comparten entonces también con el caso de Irán. Y hay toda otra serie de pueblos. Por ejemplo, en el mismo medio de las montañas están los hazaras. Los hazaras son chiíes y son descendientes de los mongoles, que sabemos que hicieron historia en esta región y que, por cierto, eso sí que marcaron otro momento de inflexión en Afganistán, porque llegaron, esta fue la primera área que atacaron prácticamente la región del Medio Oriente y acabaron con la vida urbana. Las grandes ciudades de la antigüedad, Bal, Herat y demás, fueron arrasadas totalmente y ahí se cambió totalmente el panorama del área. Busca volver a empezar después de esas campañas de 1220. Pero volvemos al siglo XVIII y tenemos esa reconstitución del Afganistán, ahora con esta denominación, que va a sufrir toda una serie de procesos de centralización y descentralización en relación sobre todo con los dos poderes que van a comenzar a incidir en el área, que ya hemos hecho referencia a ellos acá, por el norte los rusos, y desde la India estarán los británicos. Y los británicos hacia la década del 40 van a tener aquí un espectacular proceso de derrota. Justamente tendrán que retirarse de Kabul y más de 40.000 soldados serán
aniquilados totalmente antes de que logren llegar, solamente uno, en el famoso cuadro de Lady Butler que está en la Tate Gallery de Londres, solamente uno se salva. Y esto nos demuestra ese carácter indómito, ese rechazo a la dominación extranjera que va a ser una constante y de la cual están muy orgullosos los afganos. No aceptan a nadie que no sea de ellos, y el que llega, bueno, tiene que enfrentar una poderosa resistencia. Ya a lo largo del siglo XIX, sin embargo, producto de toda una serie de elementos en este sentido, vamos a ver que se logra, después del periodo o sea, decía que había centralizaciones y descentralizaciones, después del periodo de Dos Mohamed, a finales del siglo, ya en la década del 80, tenemos a Abderramán, y Abderramán entra en una serie de relaciones con los británicos, recibe el apoyo británico, y eso es lo que le permite a los británicos hablar de un protectorado que realmente nunca fue totalmente constituido, por estas mismas razones que venía diciendo con anterioridad. Y así entramos entonces en el siglo XX. Y en el siglo XX tendremos justamente al inicio del proceso de posguerra, o sea, terminando la Primera Guerra Mundial, en 1919, aquí tendremos un emir decidido a hacer reformas, que es el emir Al-Manula. Y Al-Manula va a recorrer el mundo, y en este país tan conservador, tan, digamos, tan alejado de las influencias occidentales. Miremos el mapa, donde está Afganistán. Lo más cercano que tenía era la ruta de la seda, o sea, influencias del área sí, pero exteriores no. Y en este país va a tratar de hacer toda una serie de cambios y va a enfrentar entonces una poderosa oposición y tendrá el interés de los británicos en impedir todo esto. Y los británicos van a incidir en el derrocamiento de Al-Manula en 1929 y van a cambiar entonces por primera vez la historia del país. Un país que hubiera podido seguir un curso, digamos, no semejante, pero sí parecido al de Kemal Atatürk, y haberse adaptado a la modernidad desde entonces, va a ir hacia atrás por primera vez en este proceso. Resultado, se va a mantener entonces acá una situación en la cual, si bien hay un breve periodo en que los pastunes, esa etnia gobernante, pierde el control mediante un tachico, se va a reconstituir otra vez otra dinastía de la propia etnia esta que decía que es tan importante en el país, los pastunes, y ya estamos en un momento en que, por otra parte, en 1893 se ha trazado la famosa línea Durán, que separaba a los pastunes que quedaban bajo la soberanía de este gobierno que ahora sí ya está en Kabul, del gobierno de Afganistán, y toda otra serie de tribus que eran como independientes y que quedaban en lo que ahora es Pakistán. Insisto en eso porque eso crea un problema para el futuro, cuando lleguen los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y venga la posguerra. Y en esa etapa tenemos entonces el establecimiento, en los años 30, ya hay una segunda figura de la nueva dinastía, que será ese rey que se las arregló para sobrevivir a todo y llegar hasta la década del 70 y llegar incluso vivo hasta hace poco tiempo, que es el rey Zahir. Y en ese sentido, bueno, entramos ya en elementos que hemos analizado aquí, cuando pasamos por la Segunda Guerra Mundial y recordamos que este fue el rey el que se vio las barbas de su vecino Ardel en Irán y rápidamente dejó de ser germanófilo y aceptó entonces una cooperación con Occidente. Y este es el rey también entonces que entra en el periodo subsiguiente, en el periodo en que ya estamos en la Guerra Fría, la contraposición Oriente-Occidente, y ahí entonces Afganistán jugaba el papel de un país neutral, aceptaba toda la cooperación soviética, pero al mismo tiempo también aceptaba toda la cooperación occidental, y entonces los ingenieros se formaban en Estados Unidos, los militares en la Unión Soviética, los intelectuales en Francia, así había todo un conglomerado, y se fue creando entonces toda una serie de sectores que tenían sus propias preocupaciones. Y para la altura del año 1973, aquí va a haber una revolución palaciega. ¿Por qué? Porque un pariente de este rey, Zahir, le va a dar un golpe de Estado, ocupa el poder, que es Daoud, y Daoud entonces constituye una república. La república va a durar hasta el año 78, 1978, y en abril del 78 empieza esa puesta al día de los acontecimientos y esa mundialización del problema afgano. ¿Qué pasó en abril del 78? Bueno, pues habría que decir que en 1965 se ha formado un partido marxista, el Partido Democrático Popular de Afganistán, muy influido por un sector sobre todo intelectual, profesionales, maestros, y tal vez uno de los problemas más grandes que va a tener este partido es el poco componente obrero. Claro, que obreros hay en Afganistán, pero tampoco tenía muchos campesinos.
Es decir, es un sector sobre todo de gente formada en la Unión Soviética que va a influir entonces en el ejército, pero que va a tener un problema muy pequeño. Este partido, sin embargo, va a estar dividido en dos alas antagónicas, alas que se oponen a partir del 67 y que 10 años después, en el 77, han logrado más o menos limar asperezas y viene entonces esta situación. Se dice que Daoud, primo del rey que se había convertido en presidente de la República, ya desconfiaba de la izquierda y entonces se estaba acercando a Occidente bajo la influencia del Shah de Irán, y ante esa coyuntura y a la represión que comenzó a actuar el partido, que había influido ya en toda una serie de cuadros militares, facilita los acontecimientos del 27 de abril de 1978, que es la toma del poder, como tantas veces ocurrió en Medio Oriente, el ejército como una catapulta para el poder, pero en este caso con un gobierno de izquierda, un gobierno que rápidamente comienza entonces a hacer transformaciones, y es una etapa interesante la de Taraki, el primer dirigente del partido, pero que sin embargo inmediatamente van a aflorar ya en septiembre del año 79 los problemas cuando el poder lo toma Hafizullah Amin. Hafizullah Amin va a ser el personaje negativo de toda esta historia, va a hacer grandes purgas en el partido, todas aquellas heridas que habían sido cicatrizadas las abre nuevamente y desarrolla una política muy negativa. Hay un autor cubano, el periodista Hugo Rius, que ha escrito un libro sobre el Afganistán de este periodo que resulta muy interesante, Afganistán sin velo, y me parece que lo podemos consultar para entender mejor la problemática tal como se ve en este momento y sobre todo como él describe las disputas estas internas en un partido que estaba confrontando grandes problemas. Esa es la situación entonces, un poder que parece que se le escapa de las manos a este hombre que es un dictador, que está actuando de una manera contraria a los intereses de su propio pueblo y del propio partido que ha comenzado a dirigir, y eso es lo que determina entonces que en diciembre de 1978 venga la intervención soviética. Esa intervención que va a concitar una oposición violenta de Occidente, por supuesto, pero que también va a ser vista desde el punto de vista de la derecha islámica, una derecha islámica que está muy fortalecida, que ahora tiene dinero. ¿Por qué? Porque estamos después del boom del 73, de la guerra del 73, de la subida de los precios del petróleo, y un país tan conservador como Arabia Saudita está apoyando a los conservadores del Islam donde quiera, eso que han llamado algunos el petroislam, y hay dinero, y entonces ese dinero va a fluir en dirección a todos los que quieran hacer el Islam lo más conservador posible. Los wahabitas saudíes van a tener esta misión, y ellos van a ser uno de los factores que va a capitalizar entonces la contrarrevolución que se va a desarrollar contra ese gobierno socialista que está tratando de hacer una reforma agraria, que es esa segunda oportunidad, con los problemas que tenga, pero la segunda oportunidad que tiene Afganistán de ponerse al día, de que las mujeres se liberen de todos esos velos que la vemos que le cubren totalmente la fisonomía y el cuerpo y todo, que se libere el campesinado de las condiciones feudales, en fin, todo ese cambio que hubiera podido, si al socialismo se le hubiera dado una oportunidad, hubiera podido desarrollarse, va a ser estigmatizado, digamos, por estos dos factores. La política norteamericana, encabezada a perseguir el socialismo donde quiera que estuviera, la situación esta de Arabia Saudita dispuesta a dar dinero y tecnología, y entonces el tercer factor en esta historia va a ser ese vecino, Pakistán, que al aparecer a partir de 1947, al producirse la división de la India, se va a producir una situación de reclamaciones mutuas. Por una parte, Afganistán reclama a los pastunes que quedaron después de la línea de Durán del otro lado de la frontera, esa frontera porosa como de hermanos siameses, ¿no? Que lo que pasa en una parte influye en la otra, porque no tiene sentido para los pastunes esa división. Y por otra parte, Pakistán también entonces responde a ese no reconocimiento incluso que hace Afganistán, a ese papel muchas veces que ha jugado Afganistán de amigo de la India, el enemigo que Pakistán aduce que se le opone, y el resultado entonces es una incidencia mutua. Bueno, si ha sido así con anterioridad, ahora que se produce este conglomerado de fuerzas, aparece esta especie de internacional islamista, tratando de oponerse al internacionalismo proletario protagonizado por la Unión Soviética o propulsado por la Unión Soviética, y el resultado es esta guerra en la que rápidamente millones de afganos huyen del conflicto, se trasladan hacia la periferia. Aparece el fenómeno entonces de
los refugiados afganos, y que va a ser tremendamente dolorosa para el pueblo afgano en sí, ¿no? Y que va a determinar toda una serie de procesos. Más de 100.000 soldados soviéticos van a estar peleando en esta guerra. Se buscará entonces la manera de solucionar, de ir mejorando la situación. Con los soviéticos viene un nuevo dirigente, Babrak Karmal. Otros dirán que Babrak Karmal estaba ahí y es el que pidió la ayuda soviética. Todo eso indica que es un proceso complicado realmente, ¿no? Y más tarde, en el 86, aparece el hombre que va a tratar de contemporizar y de crear una situación ya más asimilable para los demás, que será el último de los dirigentes afganos, Najibullah. Y este personaje entonces va a tener que enfrentar toda una serie de problemas. En primer lugar, la Unión Soviética ha entrado en un proceso de desgaste con toda esta guerra. Se ha dicho que bueno, la aventura afgana va a ser uno de los elementos que va a contribuir más a la destrucción del socialismo en la URSS, o de los más poderosos en este sentido, y Gorbachov determina la retirada de las tropas a partir del año 89, y hay toda una contrarrevolución aupada por estos factores, pero llena también de clivaje étnico, o sea, de la diversidad étnica del país, y lo que viene entonces va a ser un proceso en el cual este último dirigente Najibullah trata de contener el proceso de contemporizar, hace toda una serie de planteamientos que buscan la unidad del pueblo afgano, pero no va a poder resistir la fuerza que van tomando estas coaliciones aupadas desde el extranjero, y en el 92 cae su gobierno. Y lo que viene entonces, lo que se instaura a continuación, lejos de ser un elemento de unificación, ni mucho menos, es todo lo contrario. Los señores de la guerra, cada uno de estos grupos, hay un presidente, pero nadie respeta lo que dice el presidente, y viene un verdadero caos. Y eso es lo que sigue entonces, en general, los uzbecos por una parte, Rabani por una parte, Hekmatyar, en fin, toda una serie de dirigentes, cada uno con su propósito, cada uno lidiando contra los demás, verdadera anarquía. Y ante esa situación entonces va a aparecer un nuevo factor en los años que siguen. Y ese nuevo factor está en los campamentos de refugiados de Pakistán, está muy manejado por la seguridad militar de Pakistán. Es como un elemento favorecido en este sentido, en una relación que es muy difícil establecer exactamente quién influye en quién. Y son los estudiantes de las madrasas, es decir, los estudiantes conservadores. Talibán quiere decir eso justamente, estudiantes, pero no estudiantes de pre ni estudiantes de universidad, estudiantes de esta corriente conservadora. Y hay una realidad, el Islam es la religión, la principal portadora de los valores que caracterizan a los afganos, independientemente de sus códigos tradicionales, que son más conservadores que lo que pudiera pensarse del Islam, ¿no? El Pashtun de Walay, que tiene una serie de códigos que rigen la vida. Y de esa combinación sale entonces cómo se dirige estos grupos. Y los talibanes entonces van a hacer ese movimiento manejado ideológicamente hacia las posiciones extremas del Islam, pagado por los afganos y por los wahabíes sauditas, por los norteamericanos, entrenados fundamentalmente con la técnica norteamericana, pero por los oficiales pakistaníes. Y esta es la gente entonces que empieza a cruzar la frontera. Hay caos en Afganistán, pues entonces ellos vienen y se convierten en la alternativa. Y la gente llega a creer, si estos son musulmanes, el Islam es nuestra religión, son nuestros valores, esta es la gente que va a traer la paz, esta es la gente que va a traer la justicia en definitiva. Y se les recibe bien en general, ¿no? Y poco a poco van estableciéndose del 94 al 96 hasta que controlan todo Afganistán. Y lo que van a establecer entonces, ¿qué cosa es? Un gobierno ultra islamista, ultra conservador, que va a rechazar prácticamente casi todos los aspectos de la vida moderna, desde la música hasta la televisión, en fin, toda una serie de cosas que encierra a las mujeres, es cierto, una intolerancia total que obliga a los hombres a la barba, en fin, toda una serie de elementos, por lo fundamental, un conservadurismo retrógrado. Eso no es el Islam, según dicen todos los autores islámicos. Es una caricatura extremista que va a chocar incluso con la propia revolución islámica de Irán, que ha triunfado en el país de al lado, y por lo tanto se crea una situación extrema en el país. Pero sin embargo se restablece bastante la paz. Es una realidad que esto ocurre,
pero en la problemática de la región, aquí se va a refugiar ese personaje llamado Bin Laden, vinculado precisamente a toda esa contrarrevolución que se había armado en Afganistán, que ahora está disgustado porque los norteamericanos están llenando de bases a Arabia Saudita, es decir, él tenía su propia agenda, se sirvió de la CIA, pero también él va ahora a usar todo lo que aprendió, todo lo que tuvo para tratar de enfrentarse a los norteamericanos en una campaña global. Y entonces entramos en el fenómeno de ese terrorismo que va a ser tan importante en la historia que sigue. Y entonces hay que hacer un recuento. Hasta aquí hemos estado hablando de los talibanes y sabemos que entonces se va a recibir aquí a Bin Laden, el gobierno afgano lo mantendrá allí y ese será el pretexto después de que caen las Torres Gemelas, en ese momento que Silvio Rodríguez retratara en su canción, ¿no?, cuando dice caen inolvidablemente, ¿quién puede olvidar aquella barbaridad registrada en Nueva York? Y lo que sigue entonces es toda esa política llamada antiterrorista, pero que está cumpliendo muy bien los objetivos del gobierno norteamericano, que ha desatado ya 2 invasiones seguidas en países islámicos y amenaza, en el caso de Irán, con una tercera. Me parece entonces que hasta aquí podríamos dar, en otro de nuestros últimos encuentros vamos a estar hablando de las guerras de Afganistán y de Irak. En el tiempo que nos queda pudiéramos hablar entonces de ese componente islamista. Lo primero que quiero insistir es que en la crisis del nacionalismo laico y demás ha surgido esta tendencia islamista y esa tendencia islamista la hemos estado estudiando aquí desde antiguo. Cada vez que el Islam está en peligro surgen salvadores, desde la escuela jambalita y Ventaimilla en la época de los mongoles, el wahabismo en el siglo XIX, y ahora aparece esta nueva internacional que no es representativa del Islam, que va a tener numerosas variantes, que recordemos que los hermanos musulmanes han sido un poderoso impulsor dentro del mundo sunita, estos hermanos musulmanes de los años 20, del 28, concretamente en Egipto, y que tienen toda una serie de ramificaciones. ¿Y en quién se basan estas corrientes tan variadas, ¿no? Algunas violentas, otras no violentas? Quieren volver al Islam, quieren oponer una resistencia a la penetración en definitiva de Occidente y todos no lo hacen de la misma manera. Están estos terroristas extremos, pero hay otros muchos que van por una vía pacífica, como el partido AKP en el caso de Turquía o como sus equivalentes en el caso de Marruecos. Y lo cierto es que hay una gran masa de gente insatisfecha, esa duplicación de la población en 20 años, la gente migrando del campo a la ciudad para encontrarse una ciudad que los rechaza, que no los asimila porque no tiene estructuras para hacerlo, y esos descontentos entonces ven en el Islam y en estos islamistas que sí le brindan apoyo, una posibilidad, una alternativa, y aparecen entonces las capas medias estas, las burguesías piadosas que pagan a estos movimientos, aparte de la sustentación de los países petroleros conservadores, y están también los llamados ingenieros barbudos, esa gente de las universidades que también ve, que no cree, hay un divorcio entre lo que dice el gobierno y lo que hace realmente, y entonces los gobiernos estos, y abrazan este islamismo que desde Sayed Kopp para acá está proclamando que todos los gobiernos han vuelto en el Islam, esos gobiernos todos han vuelto a la yagililla, que hay que restablecer la pureza del Islam, crear repúblicas islámicas, y lo primero que hay que hacer entonces es combatir no solo a Occidente a nivel global, y los valores estos occidentales que en definitiva son el imperialismo. Para ellos, desde su punto de vista, excluyen otras partes del ideario occidental, sino que también hay que combatir a la gente que dentro de las propias comunidades islámicas no tiene la posición que tienen ellos. Y por eso insisto siempre en que las primeras víctimas, independientemente de los muertos en Occidente por determinados actos de terrorismo de estos extremistas, que como dice Abdelaziz Bouteflika, el presidente de Argelia, no son tampoco representativos del Islam como lo puede ser Hitler de los valores europeos, pues entonces las principales víctimas serán los que ellos llaman takfir, o sea, la gente que en esas sociedades se opone a esa interpretación extrema. Y están entonces los atentados, las matanzas, las persecuciones, en fin, toda esa política de hostigamiento que Occidente se preocupa mucho de las manifestaciones que llegan hasta sus propios territorios. Pero suele olvidar muchas veces que la mayor parte de esas víctimas, las mezquitas y demás, están siendo fundamentalmente población islámica que no ve las cosas de esta manera. Ese es un elemento entonces que tenemos que tomar en cuenta conjuntamente con el hecho, que yo voy a insistir,
de que no hay un solo islamismo. Separamos Islam de islamistas. Islamistas son estas corrientes. Ahora bien, estas corrientes tienen toda una serie de variantes. Insisto en que las hay electorales. Si las electorales no han logrado el poder es porque las han perseguido tremendamente y le cambian hasta las leyes electorales para evitar que lleguen, en definitiva, que triunfen en elecciones. Y eso lo mismo se da en Jordania, que se da en Marruecos, en fin, en todo el conjunto de los países islámicos. Pero hay lugares en que han llegado al poder y ese es el caso de la muy laica República de Turquía. Y la experiencia que se está llevando adelante resulta muy interesante y no es portadora de estos valores extremos que vemos en el caso, por ejemplo, del tan citado Bin Laden o en el caso de los talibanes, es decir, esas otras manifestaciones del Islam. Yo creo que con esto es suficiente, no tenemos más tiempo, vamos a anunciar entonces que en el próximo encuentro vamos a hablar de las guerras del Golfo y ya de las campañas militares, las guerras de Irak y de Afganistán. Muchas gracias.